corazón las palabras que tiene preparadas para nosotros en esta noche, ¿sí? Dios los bendiga, los dejo con mi hermano. Buenas noches a todos, familia. Para mí es un placer, un gusto enorme verlos a través de esta plataforma. Me llena de mucha emoción poder tomar unos minutos para meditar en la palabra de Dios. Y yo sé que hoy Dios va a hablar a nuestros corazones, va a hablar a nuestras vidas. Y antes de empezar, quiero comentar algunas cosas de la canción que se puso hace unos minutos. Esta canción dice... ¿solamente voy a creer en Dios cuando las cosas me van bien o también cuando las cosas me van mal? ¿Cómo voy a dudar de su amor por mí si Él envió a Jesús a morir en mi lugar, en una cruz? Entonces, tu gracia es suficiente, Señor. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo y que en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad. Entonces, es una hermosa canción. Quiero darle la bienvenida a las personas que están uniéndose. Y hoy tenemos un título o un estudio bastante interesante. Yo no sé si ustedes se acuerdan la última vez que a mí me tocó llevar el mensaje. Yo estuve hablando acerca de un encuentro con Jesús. Y hoy quisiera analizar otro encuentro con Jesús. ¿Usted se imagina si usted tuviera la oportunidad de encontrarse con Jesús? ¿Qué preguntas le haría? ¿Qué temas de conversación usted sacaría sobre la mesa, no? Entonces, ¿por qué es importante analizar estos encuentros con Jesús? Porque nos permiten eh, conocer a Jesús tal como sus contemporáneos lo conocieron. Nos permite escuchar esa enseñanza fresca. A veces cuando pensamos en Jesús, pensamos en alguien que vivió hace 2000 años en la historia, tan lejos de nosotros, pero cuando nosotros estudiamos estos encuentros con Jesús, su palabra es fresca para nosotros y su palabra nos enseña y nos transforma. Así que eh, quisiera hacer una brevísima oración y empezamos, ¿sí? Oremos. Señor Dios Todopoderoso, permite hoy que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos enseñe. Ayúdanos a encontrarnos contigo a través de tu palabra, Señor, y transforma nuestros corazones con tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. El título de este mensaje es el siguiente. Usted lo va a ver ahí Me da risa en cómo su se le gasta el pantalla. micrófono. Si lo ven, el título dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Okay? Esa es la idea que yo quisiera que usted conserve a lo largo de esta noche. Es necesario nacer de nuevo y ya vamos a explicar a qué nos referimos con decir esto. Le pedí a mi hermano que lea 2 versículos antes de iniciar. Uno se encuentra en Lucas 24:47. Y esto que están viendo en pantalla es una paráfrasis en la que Jesús le dice a sus discípulos, díganle a la gente que sus pecados pueden ser perdonados. Y esa es una buena noticia. Cuando el Señor hoy nos dice, díganle a la gente que por medio del arrepentimiento y la fe sus pecados pueden ser borrados. Es importante eso, porque Jesús dijo, yo he venido no por los que se creen justos, sino por los que saben que son pecadores. Entonces, esta es una buena noticia cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y sabemos que hay buenas noticias para nosotros y que esas buenas noticias es que nuestros pecados pueden ser perdonados. Y el pasaje central también, en el que vamos a meditar esta noche, es el que se encuentra en Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, esta noche vamos a estar meditando en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 específicamente. Y antes de ir al texto en sí, yo quiero destacar algunos puntos importantísimos. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, la Biblia nos relata una historia
en la que un doctor en leyes, yo quiero que usted se haga la idea, un PhD en jurisprudencia, o sea, una persona importantísima que conoce las leyes de cabo a rabo, que ha hecho todos los cursos y los seminarios, que domina la ley, se acerca a Jesús para hablar con él. Entonces, esto se vuelve interesante, porque imagínense, si una persona súper preparada, súper importante, no solamente en el ámbito secular, sino en el ámbito religioso, se acerca a Jesús para preguntar algunas cosas. Hoy vamos a ver cómo fue esa interacción entre Jesús y este hombre, ¿ok? Entonces, vamos a leer, si usted tiene su Biblia, por favor, háblale a Juan, capítulo 3, para aquellos que tal vez no tienen Biblia a la mano, yo voy a proyectar para que podamos leerlo juntos, ¿ok? Dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Esto significa que era una persona importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, maestro, eso significa rabí. Le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Familia, quisiera rogarle que preste mucha atención, que no se distraiga, sino que usted se enfoque, que si tiene un cuadernito, usted anote lo que vamos a aprender hoy, porque es importantísimo. No pasemos por alto esta oportunidad de tener un encuentro con Jesús y de que Él nos hable a nuestros corazones esta noche. Así que, volviendo al texto que vamos a analizar, dice la Biblia que este hombre, que era importante entre los judíos, se acercó a Jesús de noche. Y esa es una pregunta importante que hay que hacerse. ¿Por qué este hombre buscó a Jesús de noche? ¿Por qué no lo buscó en el día? ¿Saben? Una de las razones por las cuales este hombre hizo es porque él no quería que lo vieran con Jesús. Era una persona importante. Y creo que así nos pasa a muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida. Nos avergonzamos de Jesús. Es como que sí, yo sé que Jesús es un maestro enviado de Dios, pero cuidado, te atreves a identificarme como un hermanito, ¿no? Porque, ¿cómo me vas a decir hermanito? No, no, yo sí creo en Dios, pero no soy religioso, dice la gente. Porque a veces
No queremos que nos vean con Jesús. Y lo mismo pasó con Nicodemo. Aunque él reconoció que Jesús era un maestro enviado por Dios, le daba vergüenza acercarse a Jesús en plena luz del día. Pero aún con toda la vergüenza, aún con todas las cosas que podríamos señalar de este hombre, hay algo bueno. Es que así sea de noche, pero él se acercó a Jesús. Así sea a ocultas, así sea sin que nadie lo vea, él se acercó a Jesús. Y a mí me encanta este pasaje, porque si nosotros vemos esto, Jesús, ¿verdad? Estaba ahí y yo, perdón un momento, logré conseguir una diapositiva que nos va a ayudar a ilustrar esto, ¿verdad? Esto obviamente no son Jesús, no es Jesús ni Nicodemo, pero son dos actores que nos ayudan a ilustrar esta escena, ¿no? Jesús está ahí, Nicodemo se acerca y dense cuenta de algo interesante que le dice Nicodemo a Jesús. Le dice lo siguiente: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que haces si no está Dios con él. Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué esto es importante, familia? Porque Nicodemo viene con, con buenas intenciones. Viene ante Jesús a decirle: Maestro, yo te admiro. Yo te admiro porque tú eres un maestro que verdaderamente cuando habla, verdaderamente cuando enseña, tú hablas de parte de Dios. Y aquí estoy parafraseando un poco, ¿no? Maestro, yo me he dado cuenta de que tú eres un hombre de Dios y Ángel. que cuando tú hablas a nuestros corazones, es realmente Dios hablando a nosotros. Pero a mí me intriga algo, y es la respuesta de Jesús. Es como si Jesús le dijera: para un momento, Nicodemo, tengo que decirte algo importante. Sí, o sea, es verdad lo que tú dices, pero hay algo que no puedo dejar pasar por alto, Nicodemo, tengo que decírtelo antes de que continúes con todo el discurso que habías preparado. Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. Y cuando yo leo eso, es como una explosión en mi corazón, porque Jesús está hablando frente a un hombre importante que era importante entre los religiosos. No solamente era un hombre importante porque conocía la ley, sino que era un principal entre los judíos, era un maestro de la ley, era un principal entre los fariseos, era una persona muy religiosa. Y, y familia, siempre nos han enseñado a ver a los fariseos como personas de mala gana, personas hipócritas, personas farsantes, pero créanme que no. No todos los fariseos eran hipócritas. Jesús mismo en otra ocasión reconoció a Nicodemo como alguien irreprochable. Incluso el apóstol Pablo, cuando habla de su vida íntegra, él se identificó como un fariseo. ¿Saben por qué? Porque los fariseos eran personas que buscaban agradar a Dios, que estudiaban las escrituras. Ellos examinaban las escrituras y buscaban poner en práctica la ley de Dios todos los días de su vida, y por eso eran conocidos como muy estrictos. Ahora, este hombre Nicodemo, siendo fariseo, siendo un hombre íntegro, siendo un hombre religioso, siendo un hombre importante, se acerca a Jesús de noche y le dice: Maestro, estoy conmovido por tu enseñanza. Yo me he dado cuenta que tú eres un hombre de Dios. Jesús le dice: Nicodemo, no sigas. No podemos seguir esta conversación si no entiendes algo, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. No basta con tu fariseísmo, no basta con tus buenas intenciones, no basta con tu religiosidad, no basta con que te hayas acercado a mí de esta forma. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Y cuando Jesús le dice eso a Nicodemo, obviamente Nicodemo se queda confundido, ¿no? Nacer de nuevo. No sé a qué te refieres, nacer de nuevo. Yo recuerdo hace unos años, un amigo contó una historia en la que una vez casi lo atropella un carro y él dice: volví a nacer, dijo.
Y es una frase que hoy usamos comúnmente porque Jesús la hizo famosa esa frase. Pero nacer de nuevo no tiene nada que ver con estar al borde de la muerte. Nacer de nuevo tiene que ver con encontrarse con el dador de la vida. Y por eso este mensaje que lleva como título "Es necesario nacer de nuevo", vamos a analizar qué quiso decir Jesús cuando le dijo esto a Nicodemo. Entonces, quisiera que revisemos brevemente estos pasajes. Nicodemo, confundido, le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de verdad te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Y cómo puede hacerse esto?, preguntó Nicodemo, y Jesús le dijo: pero es que tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Entonces, familia, tengo unas presentaciones que quisiera que ustedes vean mientras meditamos a lo largo de esta noche. ¿Qué significa nacer de nuevo? Y ese es el mensaje que hoy Jesús te dice a ti, Jesús me dice a mí, indistintamente de la religión que tú y yo profesemos, indistintamente de si somos buenas personas o malas personas. Este mensaje es para ti y es para mí. Es necesario que nazcas de nuevo. Ahora, cuando la Biblia habla del nacer de nuevo, se está refiriendo a que Dios quiere hacer de ti una creación nueva. Quiere hacer de ti un hombre, una mujer completamente nueva. Es semejante a la creación del mundo. Es decir, que tú tengas una nueva oportunidad para empezar de nuevo, pero ahora con un corazón distinto. Que tú inicies una nueva vida, pero ahora con deseos diferentes saliendo de tu corazón. Que la actitud que tú tengas hacia la vida sea diferente, pero no es solamente un cambio de actitud o de pensamiento, es un cambio de todo lo que tú eres. Es volver a nacer. El nuevo nacimiento bíblico es un término que se usa para referirse a la regeneración sobrenatural que Dios produce en nuestros corazones. Es un milagro, o sea, no es algo que yo tengo que poner fuerza de voluntad o que porque yo mismo voy a cambiar o le voy a hacer una promesa a Dios para cambiar. No, nacer de nuevo es un milagro sobrenatural. ¿Y saben cómo nosotros podemos entender esto mejor? Cuando nosotros leemos una profecía que se encuentra en Ezequiel, capítulo 36, del versículo 25 al 27. Si usted tiene una Biblia, por favor, vaya, búsquelo. Yo le voy a dar aquí unos segundos. Ezequiel 36, del 25 al 27. Jesús hace en este pasaje, o Jesús más bien, recuerdan que más adelante Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, tú eres maestro de la ley, tú conoces las Escrituras, ¿cómo es que no entiendes de lo que te estoy hablando? Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. O sea, Jesús da por sentado de que Nicodemo debería saber qué significa el nuevo nacimiento. Entonces, para comprender el milagro que Dios quiere hacer en ti hoy, en mí hoy, en tu familia, o sea, para que podamos entender la magnitud de la obra que Dios quiere lograr en ti, tenemos que entender el nuevo nacimiento. Y si nosotros lo entendemos a la luz de lo que dice Ezequiel 36, ¿qué es lo que está diciendo el profeta? Dios está diciendo a través del profeta Ezequiel: yo esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos los limpiaré y les daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra. Y quisiera que nos detengamos un momento a reflexionar en la belleza del milagro que Dios quiere hacer en nosotros. Familia. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Recuerdo que en una ocasión alguien, no sé si a ustedes les pasó, a mí sí en algún momento me pasó, que nuestras madres nos dicen, cuando éramos pequeñitos, no sé si a usted le pasó, pero que su mamá le decía, te voy a bañar y te voy a enseñar y te voy a dejar bien limpio. ¿Y qué hacían nuestras mamás? Nos restregaban hasta detrás de las orejas, todo eso, ¿sí o no? Bueno, aquí el que está hablando no es nuestra mamá, aquí quien está hablando es Dios. Dios dice, yo te voy a limpiar de tus inmundicias. Porque si lo dejara en tus propias manos, tú, por usar esta ilustración, ¿no? Dejarías sucias áreas de tu vida y tú creerías que estás limpio. Yo recuerdo que mi mamá me decía, anda, bañate, y cuando yo salía del baño me decía, mírate las rodillas, anda, bañate otra vez. Y yo no, porque, y es verdad, salía sucio mismo. Entonces, así pasa. Obviamente esto es una ilustración, pero así pasa cuando nosotros queremos limpiarnos por nosotros mismos delante de Dios. Creemos que estamos limpios, pero ante la perfección y santidad de Dios, no importa aunque nos bañemos con lejía y aunque amontonemos jabón sobre nuestro cuerpo, la mancha de nuestro pecado no puede ser borrada por buenas intenciones. No hay jabón, no hay desinfectante que pueda borrar los pecados de mi pasado y el mal que hice en el pasado y esas cosas ocultas que nadie conoce, no hay forma de que yo las borre. Pero Jesús y Dios nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Yo voy a esparcir. No, no eres tú no podrás limpiarte nunca. Seré yo quien esparciré sobre ti agua limpia y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias, refiriéndose a nuestros pecados, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Si sabe que un ídolo no necesariamente es un muñeco ante el cual uno se postra. Un ídolo es cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu corazón. Puede ser una persona, que es muy importante. Puede ser un deporte, puede ser un hábito, puede ser cualquier cosa que desvíe tu atención de Dios se convierte en un ídolo. Y Dios dice, yo voy a limpiarte de esos ídolos que tú tienes. ¿Y qué más dice? Te daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de ti y quitaré ese corazón de piedra que tienes y te daré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de ti y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Familia, esto requiere mucha atención de cada uno de nosotros. Porque Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, hay algo importante, tienes que nacer de nuevo. Es fundamental, necesario que el Espíritu Santo more en ti y transforme radicalmente tu ser. No se trata de decir soy cristiano o de decir yo creo en esto y creo en lo de aquí y creo en lo de allá. Es necesario que mi Espíritu entre a morar en tu corazón y que lo cambie absolutamente todo, tu corazón, tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos, tus metas, tu forma de pensar, tu forma de vivir. Familia, si usted hace la última estadística que se hizo en el 2010, el censo de religión, el 90% de la población ecuatoriana se autocalifica como cristiana, cristiana católica. El 13% se autocalifica como evangélico. O sea, eh, es, es como si todo Ecuador fuera cristiano. Pero mire las tasas de asesinatos, crímenes. Somos el tercer país más corrupto del mundo. ¿Qué está pasando con esa gente que dice que cree en Dios, pero no lo manifiesta con sus acciones?
Lo mismo pasaba con Nicodemo. Nicodemo era un hombre que quería agradar a Dios. Y por eso Jesús de una le dice, Nicodemo, tienes que entender esto, pero así, es lo primero que debes entender en este caminar hacia el reino de Dios. Y es que tienes que nacer de nuevo. Él le dice, no entiendo, ¿cómo me voy a meter en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y es como una forma de recordarle lo que dice Ezequiel, donde Dios dice, te limpiaré con agua y borraré tus rebeliones. Estas son buenas noticias. No es un mensaje de señalamiento o de acusamiento, es una buena noticia. Dios puede limpiar tu historial. Dios puede limpiar tu pasado. Dios, no importa lo que has hecho, si tú te arrepientes y depositas tu fe en Cristo Jesús, Él puede hacerte un hombre y una mujer nueva para que tú empieces de nuevo a vivir una vida justa, recta delante de Dios. Así que familia, veamos y sigamos continuando porque esto es muy, muy interesante, pero el tiempo que tenemos es limitado, así que sigamos, por favor. ¿Cuáles son las características de este nuevo nacimiento? En primer lugar, el nuevo nacimiento es radical. Es verdad que todos estamos en un proceso de mejorar, de crecer en perfección. Amén. Yo no soy perfecto, aún estoy en un proceso. Y el caminar en Cristo es un proceso. No niego esa realidad. Pero es que el nuevo nacimiento es algo radical, o sea, es algo evidente. Hay personas que dicen, no, poquito a poquito, yo a su tiempo, no, no me presiones, que no, solo estoy escuchando. Y está bien, o sea, está bien que usted esté escuchando, que usted le dé la oportunidad al Señor, pero no se olvide de esto. Usted necesita nacer de nuevo. Yo necesito nacer de nuevo. No basta con decir poquito a poquito. Y cuando usted experimente el nuevo nacimiento va a ser algo radical. No significa que usted nunca más va a pecar y va a ser un santo y le va a crecer una aureola aquí en la cabeza. No. Pero sí significa que usted va a tener un nuevo corazón, con nuevas actitudes. Y usted va a poder amar a Dios de una forma diferente. Entonces, lo primero es eso, que el nuevo nacimiento es algo radical. ¿Ok? Comenzamos a existir en el reino de Dios. Y es una comparación entre el nacimiento terrenal, ¿sí o no? Cuando uno comienza a vivir, uno ahora tiene algo que no tenía antes. Nos convertimos en algo que nunca fuimos. Entonces, así es el nuevo nacimiento. Es como que entramos a un nuevo mundo, a una nueva realidad. Y creo que una de las personas con las que yo más he podido experimentar esto es con mi abuelita, Flor. Ella es un testimonio vivo de una vida transformada por el poder de Dios. Y yo quisiera algún día ustedes puedan conocer su historia y ver lo que significa nacer de nuevo. Todos necesitamos nacer de nuevo, familia. Es importante. Otra característica es que el nuevo nacimiento es real. O sea, esto no es un poema, no es una metáfora. Es algo real, es algo que pasa en el espíritu, es algo que usted y yo debemos anhelar, experimentar. No, no se imagine que aquí yo estoy hablando en terminología religiosa y mística de las cosas espirituales. Jesús está hablando de un milagro real que va a transformar su vida y su espíritu desde adentro. Y mire, un pasaje que habla de esto es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, que yo lo voy a proyectar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Ahí lo voy a poner para que usted lo busque en su Biblia, lo anote. Aquí está hablando uno de los apóstoles de Jesús. Él dice, miren, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y aquí quiero hacer énfasis en algo, ¿no? Esto, no practica el pecado.
porque lamentablemente somos pecadores. Nadie puede aquí levantar la mano y decir que nunca ha pecado o que desde el momento en que se hizo cristiano nunca más pecó. Eso sería una falsedad. Y mi familia sería la primera en desmentirme si yo pretendiera decir ante ustedes que yo no peco. Pero hay algo que la Biblia sí deja en clara, que es una característica de los que han nacido de Dios, y es que no practican el pecado. No lo practican. Hay gente que tiene el pecado como deporte. Se ejercita en el pecado, practica el pecado una y otra vez. Entonces, es importante que nos analicemos para buscar ese nuevo nacimiento del cual Jesús está hablando a Nicodemo. Otra característica, cuando hablamos de que el nacimiento es real, es que nosotros empezamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Y aquí hay otro pasaje que quisiera que ustedes lo revisen. Son pasajes bellísimos. Por ejemplo, este de aquí. Anótelo si usted está anotando. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 4. Dice que nos ha dado Dios preciosas y grandísimas promesas. Dios nos ha hecho promesas. ¿Para qué? Para que llegásemos a participar de la naturaleza divina. Dios quiere que tú participes de la naturaleza divina, de un corazón que ama a Dios, que teme a Dios, que vive en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí miren cómo termina este versículo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia son esos deseos como que innatos o instintos que están dentro del hombre, que a veces nos arrastran lejos de Dios. Este pasaje dice que nosotros debemos huir de la corrupción que hay en el mundo. Entonces, este nuevo nacimiento, familia, no es un poema. Usted y yo necesitamos nacer de nuevo, porque si no, no entraremos en el reino de los cielos. Veamos otra característica importante. Es real. El nuevo nacimiento es soberano. Y aquí yo quisiera que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, para explicar a qué me refiero cuando digo que el nuevo nacimiento es soberano. Busquen el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 12 al 13. Miren, Jesús, perdón, el apóstol Juan está escribiendo y dice que todos los que le recibieron, es decir, a Cristo, todos los que recibieron a Cristo, todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente ser llamados hijos de Dios. O sea, póngase a pensar que yo vaya, que venga, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, ¿ok? Yo voy a Estados Unidos, voy a la Casa Blanca y le digo a Donald Trump, hey papi, ¿cómo estás? Seguridad va a decir, llévense a ese muchacho. Porque yo no puedo autonombrarme hijo de alguien. Y hay personas que dicen, no, somos hijos de Dios. Pero lo que dice Juan acá, en este pasaje, es que por medio de la fe podemos ser hechos hijos de Dios. Ahora, dice, estos no son engendrados por la voluntad de la carne, de varón, sino de Dios. ¿Qué significa esto en otras palabras? Que nosotros nos convertimos en hijos de Dios por la misericordia de Dios, por su obra en nosotros. No es algo que nosotros podamos lograr, es algo que Dios puede regalarnos. Y por eso debemos buscarle a Él y pedirle que nos adopte como sus hijos. Porque si Él nos adopta al poner nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros podremos nacer de nuevo. Otro punto más que quiero mencionar es que el nuevo nacimiento es conocido. Y aquí quiero mencionar algo que estaba en el pasaje que estamos leyendo
en Juan 3. Mire, el nuevo nacimiento es conocido. Y aquí está el versículo 8. Juan 3, versículo 8. Dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Familia, amigos, ¿qué significa esto? Que nosotros no podemos ver el viento. A veces no somos conscientes de la obra de Dios, como Dios, y usted es consciente, o sea, el viento no se lo puede ver, pero se lo puede sentir. Podemos ver cuando Él mueve las plantas, podemos ver cuando sentimos su frescura, y lo mismo pasa con el nuevo nacimiento. Es algo que se siente, es algo visible, o sea, las personas que nos rodean, es verdad que no pueden ver a Dios, pero pueden identificar por nuestras acciones que Dios está trabajando en nosotros, que ya no somos los mismos, que las circunstancias que están a nuestro alrededor ahora empiezan a obrar para darle gloria a Dios. Entonces dice, cuando tú naces de nuevo, ciertamente es misterioso, porque ¿quién puede ponerse a pensar y decir, a ver, fue así y asado y cocinado que Dios obró en mí? No, Dios tiene años tratando con nosotros. Dios tiene años moviendo a personas, enseñándonos prédicas, tal vez haciéndonos pasar por ciertas circunstancias difíciles. Y es como el viento, nadie conoce el mover de Dios, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y te hace nacer de nuevo, es conocido por todos. Es evidente. Y por eso, familia, puse es conocido y es misterioso, porque no conocemos cuál es el plan de Dios. Pero familia, antes de ir a la conclusión, quiero remarcar el punto que dije al principio. Si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Es como si Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, sí, ya me dijiste que yo provengo de Dios, ya me dijiste que soy un maestro, pero si no naces de nuevo, no te vistas porque no vas a entrar. La fiesta es solo para los que han nacido de nuevo. ¿Y saben cómo termina este pasaje? Termina con unas bellas y preciosas buenas noticias. Jesús le dice, mira, nadie ha subido al cielo, yo sí. O sea, te estoy hablando de cosas celestiales, Nicodemo. Y el versículo 14 dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí sabe que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel estaba cruzando el desierto, ¿no? Ellos tenían que ir desde Egipto hasta Canaán, y en el camino había un gran desierto. Cuando ellos estaban por el desierto, dice la Biblia que una serie de serpientes empezaron a atacar al pueblo de Dios y empezaron a picar al pueblo de Dios. Y mucha gente empezó a enfermarse y a morir en el pueblo de Dios. Entonces Moisés le dice a Dios, Dios, ¿qué hago? La gente está muriendo con estas serpientes. Y Dios les dice a Moisés que se suba a una montaña que había, que él suba a la montaña y ponga una estaca en la montaña y que en esa estaca cuelgue una serpiente. Y que toda persona que sea picada y mirase hacia la serpiente sería sana. Y permítame hacer un paréntesis aquí. Usted ha visto el logotipo del Ministerio de Salud Pública, que es una asta con unas serpientes. De ahí salió el logotipo. De lo que Dios le dijo a Moisés en el desierto, levanta un asta y pon una serpiente de bronce y el que mire hacia esa serpiente será sanado. Ahora viene Jesús y le dice a Nicodemo, así como fue necesario que se levante una serpiente, el Hijo del Hombre, dice Jesús, yo voy a ser levantado en una cruz para que el que cree en mí no se pierda, sino que tenga vida eterna, familia. Por eso el Evangelio es la mejor noticia que usted y yo podemos escuchar. Es la belleza de la gloria de Dios manifestada a nosotros, diciéndonos
que si miramos a Él seremos libres de aquellas mordeduras del pecado sobre nuestras vidas. El pecado nos ha mordido y ha destruido nuestras conciencias, nuestras mentes, nuestros planes, nuestras ambiciones, nuestras familias. Pero Cristo dice, mira a mí porque voy a ser levantado en una cruz. Y el que crea en mí no se perderá. El que crea en mí no morirá eternamente. El que cree en mí vivirá para siempre. Entonces, este encuentro con Jesús es maravilloso. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, es decir, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego viene el versículo más famoso de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Qué significa esto de la condenación? Jesús lo explica, que la luz vino al mundo, es decir, Cristo vino al mundo, pero los hombres, o sea, la humanidad, amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no quiere acercarse a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Familia, el amor de Dios revelado en un encuentro con Jesús. Yo me hubiera gustado ser Nicodemo y escuchar de Jesús estas palabras. Es que nadie nos va a hablar como Jesús. El mundo, el entretenimiento y las modas te van a decir, sí, sí, todo se trata de aquí, todo se trata de esta vida, ¿no? Tienes que trabajar hasta morir, tienes que tener cosas, porque si no tienes cosas tu vida no vale. Eh, el, la vida se trata del placer, pero Jesús, solo Jesús nos dice las cosas como realmente son. Solo Jesús es capaz de confrontar nuestros corazones y advertirnos de estas cosas y decirnos, yo no vine a condenar al mundo, vine para salvarlo. Pero esta es la condenación, que las personas aborrecieron la luz, porque sus obras eran malas. Así que familia, yo sé que si usted está aquí es porque quiere acercarse a Dios. Yo sé que si usted está separando de su tiempo, oiga, yo aprecio mucho, en serio, el tiempo que cada uno de nosotros estamos poniendo para reunirnos en esta sala. Yo lo aprecio muchísimo, porque hay tantas distracciones que podrían alejarnos de este tiempo. Pero usted está poniendo su esfuerzo y yo le doy gracias a Dios, porque nos anima a permanecer acá. Y doy gracias a Dios porque en medio de este tiempo podemos escuchar a Jesús diciéndonos, necesitan nacer de nuevo. Necesitamos, familia, nacer de nuevo. Y si nosotros hemos reconocido que Jesús es un maestro que viene de parte de Dios, hagamos como Nicodemo. Luego usted lee la historia. Al final de la vida de Jesús, Nicodemo creyó en Jesús. Nicodemo experimentó el nuevo nacimiento. Y mi deseo para cada uno de ustedes, primos, tíos, tías, que los amo mucho en el amor del Señor, incluso aquellas personas que no conozco bien, pero que hemos venido compartiendo durante estos días, amigos, tenemos que nacer de nuevo, porque hay buenas noticias. Cristo viene, familia. Cristo viene. Es verdad que esperamos que esto pase pronto y yo también, créanme, quisiera que esto pase pronto, pero nuestra esperanza debe estar más allá del mañana. Nuestra esperanza debe estar en que Cristo va a venir pronto. Y los que hemos nacido de nuevo, solo ellos entrarán en el reino que Él va a traer cuando venga con su Padre.
Así que familia, quisiera que oremos para pedirle a Dios que haga un milagro. Y esta oración hágala siempre. O sea, esta oración es solo una introducción, una guía, pero use sus propias palabras y pidámosle al Señor que nos permita experimentar ese nuevo nacimiento del que Él nos hablaba en esta noche. Oremos, familia. Señor Dios y buen Padre Celestial, gracias, Jesús, porque a través de tu palabra podemos acercarnos a Jesús y escuchar su mensaje. No te maravilles de que te digo que necesitas nacer de nuevo. Hemos escuchado hoy tu palabra y reconocemos nuestra necesidad de ti. Te pedimos que nos ayudes a experimentar ese nuevo nacimiento, Señor, porque queremos que el día en que tú regreses, formar parte de tu reino y de tu pueblo, Señor. No queremos amar las tinieblas, queremos amar la luz. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Familia, este tiempo de a continuación, yo quisiera darle la oportunidad a cada uno de ustedes que pueda comentar qué el Señor le habló. O sea, que el Señor habló a su vida. A qué el Señor lo está llamando. Y qué va a hacer luego de escuchar este mensaje. Y le doy la palabra. Si no, no se preocupe, yo les hago hablar. Dios les bendiga.